Bienvenidos a tu programa Sanamente. Queremos compartir vivencias y también oportunidades en la cual podamos reflejar no solamente el amor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando digo sobre nuestras vidas, a ti, tu familia, tu entorno y a nosotros. Queremos que seas parte de este programa, que nos puedas escribir, darnos tus comentarios. Si podemos brindarte algún apoyo emocional, si necesitas ayuda clínica, están los teléfonos donde tú puedes llamar y concertar una consulta, una hora, a lo menos en 2 lugares diferentes, y también por telemedicina. Queremos seguir compartiendo sobre este tema tan interesante y tan emocionante como son las emociones. Eh, la vez pasada estuvimos hablando sobre la tristeza, el llanto y también, ¿cierto?, de esto del gozo, de la alegría. Hoy día vamos a seguir hablando sobre estos temas porque son importantes que puedas saber cómo gestionar tu emoción y cómo validar también que sí está bien, a lo mejor enojarte, como dice la Biblia, airados pero no pequéis. Entonces hoy día vamos a seguir conversando de este tema y bueno, nuevamente saludar a Harold, mi amigo, que está acompañándonos y que también les va a saludar en este día. Y también por el espacio que tú me brindas. Y me siento muy a gusto. Así que aquí estoy para que podamos ser usados por el Señor y podamos bendecir a esta audiencia que creo que la mayoría de ustedes conocen al Señor, y los que no conocen a Dios, los principios de Dios son transversales y eso es lo rico. Dios no hace diferencia, por el contrario. Te agradezco, Harold. Bueno, antes de poder partir, vamos a tener una pequeña oración. Queremos bendecir tu vida, tu familia, tu entorno, tu economía. Padre, en este día nos colocamos en el poder del acuerdo y soltamos una Amén. palabra de bendición, una palabra de sanidad física, emocional, intelectual, en cualquier área donde pueda estar dañada una persona, una familia. Te rogamos, Padre, en tu nombre, que tú puedas provocar algo en lo más profundo de su interior. Declaramos, decretamos y establecemos esta palabra en el nombre de Jesús. Apóstol Amén. Harold, cuando nosotros compartimos este tema de las emociones, nosotros la vez pasada estuvimos hablando sobre algunos temas. Y una de las cosas que yo mencioné es reconocer Ujú. y aceptar las emociones. Cuando identificamos esta emoción, nosotros podemos saber qué tan buena es, qué tan mala es y qué debemos hacer para mejorar. Entonces, hoy día nosotros vamos a hablar de estos aspectos que muchas veces se habla, y hoy día de muchas carreras se está hablando de la empatía. Ujú. Y la empatía es difícil de entender y difícil de aplicar, porque es colocarse en el lugar Exacto. de una persona. Y el colocarse en el lugar de la persona involucra también en cómo ves a un otro. Entonces también a veces se habla mucho de estos términos, pero solamente por decir algo, pero no como una realidad. Ahora, en el cristianismo, nosotros lo llevamos la empatía a un concepto mayor que tiene algo en similitud, que Jesús la mantuvo con las multitudes: Así es. la compasión. ¿Qué nos puede referir en relación a este tema que es tan atractivo, que es tan atrayente y que Jesús sí lo realizó constantemente, permanentemente, para tocar las emociones, para tocar el dolor, porque Él se compadecía, dice, de las multitudes? Bueno, es muy importante. Fíjate que la empatía, nosotros a veces somos selectivos a ser empáticos, con el que me agrada, con el que me cae bien, pero vemos a Jesús, que la máxima expresión, ¿verdad?, de amor, de empatía, de pasión, compasión. Y obviamente Él no hacía acepción de persona. Entonces, para nosotros creyentes es un desafío ser empáticos con todos. Esa es la primera
primera parte que debemos de considerar. Y yo pienso que está dentro también del contexto bíblico que nosotros debemos ser transparentes con todo, de lo contrario no podemos cumplir el propósito de Dios. Bueno, Mm. él tuvo pasión. Hay unos pasajes que me vienen a mi mente, que cuando él ve a la multitud dispersa, segregada, y él sintió pasión. Y dice en el griego que se conmovieron sus entrañas porque vio esa multitud como ovejas sin pastor. Y entendemos que cuando él habla de oveja está hablando de un rebaño, figurativamente obviamente de su iglesia o de un grupo en especial, pero en este caso de esa multitud que le seguía a Jesús, y tuvo compasión. De tal forma que internamente se conmovió. Y eso tiene que haber un grado, un nivel tanto en nosotros a medida que vamos conociendo a Jesús, a medida que vamos estando tiempo con Jesús, eso se va de alguna forma transmitiendo en nosotros y empezamos nosotros a provocar de una forma natural, espiritual, no fingida, sentimos el dolor ajeno y sentimos la pasión por esas personas. Yo creo que allí es cuando se empieza a desarrollar el amor a través de nosotros y Dios y Jesús felices porque nosotros somos lo que le representamos acá en la tierra. Y en lo breve que podamos demostrar ese amor, esa pasión, realmente Dios se goza y todos esos resultados le da rédito a Cristo porque nosotros tenemos que ser Jesús. Figuradamente, las manos de Jesús, los ojos de Jesús, los oídos de Jesús, sentir ese dolor y esa pasión. Qué bueno, Harold, que tú tomes pasajes donde narra, y yo me detengo en esto, cuando la Biblia dice, como ovejas. Hay personas que por los temas culturales todavía ven a las personas como ovejas. Así Y es un error cultural. La Biblia dice que la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y a veces nosotros no le damos tanta importancia que cada persona, en esto de la emocionalidad, en esto del sentir, tiene carencia. Jesús dice cuando se conmovían, la compasión viene desde en cómo quiero brindarles ese apoyo, Así es. cómo quiero contenerles, cómo quiero hacerles ver lo que ellos no pueden ver. Ok, eso es lo correcto. Debiera ser de esta manera. Lo trato de sintetizar de una manera diferente. Ahora, en el ámbito de la psicología, para ser empático, yo no puedo contener elementos de juicio valórico. Y eso es muy difícil, porque tú estás improntado con mucha información. Sobre todo nosotros los cristianos a veces podemos cometer muchos errores en eso. Entonces cuando yo voy a atender a una persona, tengo que ir con la disposición de que él necesita mi ayuda como profesional. Si nosotros le diéramos un símil o un paralelo como cristiano, cada vez que viene alguien a la congregación o se acerca a platicar contigo con lo que le está sucediendo, yo tendría que tener la misma condición de atenderlo de la misma manera. Porque la empatía es decir, cómo yo no emito juicios valóricos, cómo yo le hago transicionar de lo que él está viviendo a que sí puede ir transformando su vida, donde puede mejorar áreas, donde hay déficit, donde hay cosas que a lo mejor él no ha podido ver. Y Jesús eso es lo que siempre quiso transmitir. Pero muchas personas a veces transmiten no con un mal deseo. Yo quiero dejarlo claro, a veces no hay un mal ánimo, pero sí se emite mucho juicio valórico. Y yo creo que la iglesia hoy día, o las congregaciones mejor dicho, porque tú y yo somos la iglesia, Así es. nosotros somos el templo. La Biblia es clara, dice, ya no habitará más en templo hecho por mano de hombre,
sino que habitará en nosotros, nosotros contenemos al Señor. Así es. Y nosotros somos los que brindamos ese soporte a otros que están necesitando sentirse en esta condición de hijos de Dios. Y Jesús lo que más transmite en toda la obra de su ministerio es la compasión. La forma de cómo ver a un otro. Aun cuando algunos intentaron juzgar la vida y condenar la vida de otros, él tenía una palabra de cambio, de transformación, que provocó resultados, y resultados realmente valiosos. Me llama la atención cuando una mujer trae un perfume de nardo y dice que no dejaba de llorar, pero colocaba ese perfume sobre Jesús. Y Jesús lo valoró. Valoró el que ella se desprendiera, porque ella se sentía que Jesús le había dado lo que nadie en la vida le había otorgado. Y ella trajo lo más valioso que tenía, el perfume de nardo. Tenía un costo tremendo, obviamente, pero fíjate de que, de hecho, era una ofrenda, se desprendió, que algunos estudiosos dicen que era el salario de todo un año. Rompió el alabastro, el componente que contenía el perfume era nardo puro, y lo derramó sobre Jesús. Y enjugaba con sus cabellos, ¿cierto?, a Jesús mismo. Pero hay un trasfondo que es muy importante. Lo primero, es bueno lo que tú sacaste a colación, pero hay algo profético en ese acto. Ella no percibió el acto que estaba haciendo, ella demostró su amor Claro. genuino por Dios. Pero Jesús dijo: ella me ha ungido para mi sepultura. Y en cada lugar que se comente esto, fue también refiriéndose, se iba a comentar esto, porque él no tuvo tiempo, cuando lo bajaron de la cruz, no tuvo tiempo para hacer. Tú sabes que en la cultura judía se tenían que, lo embalsamaban, lo ungían con ciertas especies, Claro. que era propicio para eso. Aromática. Pero esa mujer, sin saberlo, hizo un acto por amor, que hasta el día de hoy nosotros hablamos de ello. ¡Qué tremendo! Y cumplió también, podríamos decir, el ritual, ¿no? O ese ceremonial, que fue ungido por una mujer. ¿Qué te parece? Y ese paralelismo que existe en ese lugar, él estaba invitado por un fariseo, y el fariseo ni siquiera tuvo la deferencia hacia Jesús de lavar sus pies, cuando era la tradición. Y él emite un juicio valórico sobre Jesús y sobre la condición de esa mujer. Pero te das cuenta que ahí Jesús tiene la sabiduría, tiene esto que yo hablo de esta compasión, de este amor genuino, donde él habla de que esta mujer va a ser recordada. Exacto. Que va a ser marcando un antes y un después. Un precedente. Esto también es para ti. Hay personas que a veces no se acercan a una congregación. Por mucho tiempo yo he escuchado: es que no estoy preparado. No, sí estás preparado. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que tú necesitas. Y el único que te lo puede brindar se llama Jesús. Hay personas que me han dicho: no sé por qué me siento solo. Y la soledad es algo que puede llevarte a un problema de salud mental. Pero cuando tú le permites al Señor ser parte de tu vida, de tu familia, de tu entorno, tú le estás brindando la mejor oportunidad a tu vida, a tu familia. Jesús no es religión, Jesús es relación. Jesús no va a emitir juicios valóricos sobre ti, sino que te va a llevar a que tú personalmente tomes tus propias decisiones, donde tú mismo te vas a enfrentar a tu realidad interna y vas a exponerla, y vas a exponerte tal cual como tú estás. Y yo te invito a ser parte de las congregaciones. Hay muchos que te pueden recibir, e incluso si no tienes donde congregarte, también te
podemos ofrecer nuestro lugar donde habitualmente tenemos nuestro servicio de adoración. Queremos que tú aprendas a adorar, que tú aprendas a estar en comunión con otros cristianos, porque así también te podemos ayudar. La contención es muy importante, el poder relacionarnos unos con otros es tremendamente vital. Y cuando compartimos podemos brindar esto que Jesús brindaba no solamente a las multitudes, se lo brindó a los 12, se los brindó a los 3 más regalones que tenía Así es. Jesús, pero Él mostró siempre ese mismo carisma, esa forma auténtica de ser como persona y que realmente una estatura muy alta, porque como tú referías a Harold, a veces es difícil, porque tú, claro, siempre tienes a alguien que te agrada más por su condición natural de ser, y otras personas que la vida lo ha golpeado mucho más y a lo mejor están más resistentes, les cuesta aceptarse, abrirse a nuevas posibilidades porque tiene todo un entorno de crecimiento y desarrollo que dice, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo aprendí, y no quiere saber que no necesita estar enojado toda la vida, Así es. que puede estar alegre. Y eso podemos ahondarlo sobre el enojo, que también es una Me parece emoción muy válida. muy válida y también muy nociva. Claro, Ahora, mira, yo te voy a leer un pasaje referente al enojo. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si se pone el sol sobre enojo, el versículo subsiguiente dice, para que no des lugar al diablo. Entonces el Señor nos permite que nosotros nos podamos enfadar o en un momento de tener ira. Alguien dijo por ahí la ira santa, no sé qué tanta santa será, pero tú has escuchado ese término. Pero hablemos de la ira. Jesús también se enojó cuando fue a la casa de Dios, vio que ese templo lo habían convertido, pues, esa casa de oración, ya que era el centro de toda esa nación, la convirtió en una cueva de ladrones porque estaban los comerciantes que hacían usura de lo que vendían, sobreprecio. Y bueno, sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Dios volcando las mesas y todo. Pero el Señor dice, airados, pero no pequéis, no deis, y que esa ira no termine, no concluya el día cuando se sobrepone el sol, que son como las 6 de la tarde. Tú te puedes airar, pero también por algo justificable, que tú veas que es algo injusto, que no es propio, que no es natural, que está afectando a la otra persona. Tú puedes mostrar tu enojo, ya, tu ira, pero hay un límite. Pero deja eso ahí y de lo contrario estás afectando a esa persona que cometió obviamente algo no juicioso, pero al mismo tiempo te vas a afectar tu persona si tú no sueltas eso, te liberas de eso, sino que ese enojo te va a llevar prácticamente quizás no solamente por esa tarde, sino quizás por día y a veces años. Porque tú conoces casos y yo, incluso dentro del círculo familiar más cercano, puede ser con un familiar íntimo, incluso en el círculo de la iglesia. mira Harold, cuando nosotros hablamos de las emociones, debemos primero saber que toda emoción es válida. Y el enojo, la ira también es válida. Y la Biblia es tan precisa, dice, airaos. O sea, te permite el enojo. Ahora, yo tengo que entender que me puedo molestar, me puedo enojar, como dice la Biblia y lo refiere, me puedo airar, pero no pequéis. Entonces el tema, ¿hacia dónde me lleva la ira? ¿O hacia dónde me lleva este tema de esta frustración interna que yo tengo? Entonces lo primero que yo tengo que aprender es a regular mi emoción, a decir que yo gestione esta emoción y le dé un sentido mayor. Ahora, cuando yo regulo mi emoción, ¿por qué razón debo regularla o cómo debo regularla? Porque eso
es sumamente complejo. Hay personas que le cuesta el no explotar frente al enojo, el no referir muchas cosas que no son apropiadas, porque no saben cómo descomprimir esa presión interna de su malestar emocional. Entonces lo primero que yo te voy a enseñar es algo. Cuando estés muy molesto y no tengas la forma de expresarlo de buena manera, lo que vas a hacer es esto: respirar profundamente. Inhalas y después exhalas muy lentamente. Y vas a contar 10, 9, 8, 7, hasta que puedas botar todo ese oxígeno de tus pulmones. Vas a volver a repetirlo. Lo vas a hacer 2 o 3 veces y a la tercera vez tú vas a sentir que el ejercicio está bien hecho porque tu cuerpo se va a relajar. ¿Por qué yo doy este entrenamiento o esta herramienta de descompresión? Porque a veces no sabes cómo enfrentar la situación. Y si no sabes cómo enfrentar primero esa emoción o esa rabia, ese malestar emocional, tienes que pensar en cómo decir. Entonces, yo tengo 2 formas de funcionamiento en nuestro cerebro. Lo racional, que está en la parte prefrontal de nuestra cabeza, esta parte del cerebro, y el sistema límbico, que es el sistema de respuesta frente a cuando me siento amenazado, o el sistema de sobrevivencia. Entonces, muchas personas no pueden gestionar su emoción de enojo porque no saben el cómo. Ahora, ¿qué te voy a evitar con esto? Porque cuando tú sabes que esto también te puede traer no solamente el malestar en sí mismo de la emoción, que no la puedes validar, sino que te va a traer consecuencias en tu propio organismo. Cuando tú te enojas o mantienes tu enojo, habitualmente tú liberas algo que se llama, ¿cierto? Nosotros vivimos con una ansiedad permanente. O sea, todos los días cuando tú tienes que salir a un lugar, tú dices, ya tengo que prepararme a tal hora. Hay una ansiedad normal. Pero eso también, cuando ya se desborda un poquito, pasamos a un nivel de estrés. Y cuando alguien se molesta, el nivel de estrés sube. Pero eso también provoca que tu organismo libere mayor nivel de cortisol, que es una hormona que te prepara para casos de emergencia. Pero cuando tu cortisol en tu organismo está muy elevado, te va a dañar tu organismo. Entonces, la Biblia por eso te da un buen consejo. Enójate, pero que sea rápido. Que sepas cómo gestionarlo, que sepas cómo disminuir esa intensidad. Porque si tú aprendes a que puedes estar enojado. Yo a veces molestaba a un pastor amigo y le decía, pastor, con usted yo no me voy a enojar porque si no usted me va a quemar la casa. Porque él era del sector de Temuco y él se mataba de la risa. Entonces yo lo bromeaba y nos reíamos en conjunto. Ahora, yo sé que muchas veces a ti no te ha ido bien en la vida. Hay cosas que no han funcionado. Y a lo mejor tu forma de siempre estar evadiendo esto o respondiendo cuando te sientes amenazado es a través del enojo. Porque estás validando el enojo como parte de tu esencia y naturaleza. Yo te digo que sí tú puedes cambiarlo, que sí tú puedes gestionarlo, que sí tú puedes disminuir esa tensión que te está provocando ese malestar emocional de algo que te provocaron, de algo que te hicieron, de algo que tú encuentras injusto, que todo es válido. Ahora, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Vamos a aprender a validar para que toda tu vida esté mejor. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces cuando uno ve la historia de alguien, cuando uno ve el pasado de alguien, está construido de tantas cosas que han sido buenas o que a veces han sido demasiado malas. Y eso es una realidad. Por eso que Jesús es importante en nuestra vida. Mira, apóstol, debemos estar conscientes que tiene un límite. Toda situación tiene un límite. Hay un autocontrol que tiene que nacer de nosotros. Porque hay personas que dicen que es que la injusticia, es que esto no es justo, y tienen razón. Y se enfadan, se enojan, irreconciliablemente, querido. Claro. ¿Ya?
Ahora, ¿dónde está el límite? Y también ahí entra el factor del carácter que tiene la otra persona que se enojó. Imagínate una persona sanguínea, visceral. Que Dios es terrible. Entonces, por eso nos habla también la Escritura del dominio propio, del autocontrol. ¿Cómo vamos nosotros a usar ese equilibrio para que nosotros podamos conducirnos ya de una forma afable y mitigar, minimizar eso? Justamente que nosotros muchas veces tenemos que obviar cosas, hablar con suavidad y muchas veces perder entre comillas y dejar que el otro pueda prevalecer en esa conversación. De lo contrario, querido, no hay remedio. Ha sido un agrado poder compartir contigo, como estar en tu casa, y ya se nos va el programa, pero queremos dejarte invitado a controla tu emoción, gestiona, regúlala, disminúyele, pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar algo maravilloso. Jesús está contigo, Jesús está en todo lo que te sucede en el día a día. Te bendecimos, te mandamos un abrazo gigantesco y que todo estará bien y todo saldrá bien. Que el Señor te bendiga. Amén.